Moejar Magíster Graciela Aquino, Instituto Superior de Lenguas, ISL, Universidad Nacional de Asunción, una Pehuaba. Ya lo cuamea de Ishu. Ya momento a mí, pues, a Graciela Aquino, para ver la isla de mi nuevo agua, pues, cuando Mario Tocalle, puede coger el pájaro bonito y el 네, 마이테이로를 하마이테이로 의아를 구하게 되어야 Xénico aine aina ko apegenen dive Moejara Valentina, doctora Valentina Canese Erangüe, ha eningomo akahara en Instituto Superior de Lenguas, ha oyo ashuika mandaje, ha ekwangaike, hoy me uveya de unina encarnación pe. Anga katu ha eurukaña debe como wajesteba, anga y pajape hoy me la moporandu, shaine hama venen dive gatutano ambos hobai. 네, 하고 하면 누구도 한 번에 하라고 지나가겠어요. 오지 배. Pecha, aja na je pemu ni nemo bulu ko angane ka to yo nya kan ni le we ne ka dia ai ne ka to mo ai ta mo ya de la Vamos a hacer de esta presentación que son algunas reflexiones sobre el guaraní en la transformación educativa. Va a acompañar esta presentación la profesora Graciela Aquino, coordinadora de la carrera de lengua guaraní en el Instituto Superior de Lengua de la Universidad Nacional de Asunción. Si tenemos en cuenta que los idiomas hablados con mayor frecuencia en el hogar por la población de 5 años y más en nuestro país se refleja en estos números publicados por el Instituto Nacional de Estadística, podemos ver que alrededor de 1/3 de la población es guaraní hablante, 1/3 más es bilingüe y un poco menos de 1/3 habla castellano. Entonces, esto nos da la pauta de que nuestras 2 lenguas oficiales son habladas por una gran parte de la población y en mayor o menor medida tenemos personas que están en un continuo de bilingüismo, desde lo que sería el monolingüismo guaraní por un lado en las zonas más rurales y el monolingüismo en español por el otro lado, y entre medio diferentes grados de bilingüismo castellano-guaraní. Nuestra reforma educativa de los años 90 apuntaba a un bilingüismo, lo que se llamaba bilingüismo coordinado, que hoy en día ya ha sido descartado como un modelo de bilingüismo, ya que no contempla las complejidades que requiere un contexto bilingüe, multilingüe o plurilingüe como es el que tenemos aquí en nuestro país, así como en muchos otros lugares del mundo. Tenemos también lenguas extranjeras y lenguas indígenas que son una gran minoría en nuestro país, pero que tenemos que también tener en cuenta. Entonces, si nos fijamos en las políticas instrumentales y sustantivas de la transformación educativa, podemos ver que como política sustantiva se propone a los modelos educativos bilingües centrados en comunidades de aprendizaje. ¿Y a qué responde esto? ¿Por qué se propone esto de alguna manera? Es porque si tenemos una sociedad bilingüe, tenemos que responder a esa población. Y hoy en día, desde la neurociencia, desde la investigación, también sabemos que el bilingüismo, el multilingüismo es un recurso no solamente social, sino es un recurso también intelectual que nos permite tener diferentes cosmovisiones, diferentes maneras del mundo y de acceder a diferentes conocimientos. Entonces, ¿por qué si tenemos un gran porcentaje hoy en día de niños y jóvenes bilingües en nuestro país, no podemos pensar en modelos que los incluyan y que aprovechen sus
capacidades y sus repertorios lingüísticos. De ahí es que tenemos que fijarnos también, haciendo un análisis de los ejes transversales propuestos por la transformación educativa, y tenemos que son estos ejes de interculturalidad, inclusión y enfoque de derechos. En estos tres ejes no podemos descartar la cuestión lingüística, ya que como un elemento fundamental de la cultura, la lengua, la diversidad lingüística es un aspecto esencial de la interculturalidad. Así también la inclusión contempla no solamente a cuestiones como a diversidades cognitivas, sino también a la diversidad cultural y la diversidad lingüística. Y finalmente, los derechos lingüísticos están apoyados o sustentados en la Carta Magna, en nuestra Constitución, que establece el derecho a la lengua materna, y hoy en día se considera como un derecho humano el derecho a la educación en lengua materna. Entonces, si tenemos en cuenta estos ejes transversales, entonces tenemos que pensar en una educación que incluya a la lengua materna de nuestros niños, que en muchos casos no es una sola. En muchos casos los niños están creciendo de manera bilingüe, escuchando más de una lengua, ya sean ellas nuestras lenguas oficiales, el guaraní y el castellano, sino que otras lenguas además. Ahora, en nuestro debate estamos hablando, bueno, el guaraní como una lengua oficial y como una de las lenguas más habladas en nuestro país, o la lengua más hablada en nuestro país. Si volvemos nuevamente a las estadísticas, hay más monolingües guaraní hablantes que monolingües castellano hablantes. Y obviamente, si sumamos los monolingües guaraní hablantes con los bilingües, tenemos una gran mayoría de la población. Entonces, el objetivo de esta política, según los documentos de la transformación educativa, es el de garantizar el desarrollo de capacidades y habilidades pertinentes y relevantes para todos los ciudadanos a través de modelos educativos bilingües para las diversas comunidades de aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos garantizar el aprendizaje a partir del repertorio lingüístico que traen nuestros niños y nuestros jóvenes, que podamos considerar a nuestras lenguas oficiales y también las otras lenguas como recursos educativos, recursos valiosos para el aprendizaje, y que a partir de esto, y si vemos la meta que al 2030 se estén conformadas comunidades de aprendizaje en todo el país con diversidad sociolingüística y cultural como espacio de formación de personas íntegras en todas sus dimensiones, entonces vemos que es una meta bastante, digamos que si por un lado se puede pensar que es una meta ambiciosa, pero por otro lado es una meta justa, una meta que hace justicia a la realidad de nuestras personas. Y entonces, como ya lo mencionaba, la Constitución, la fundamentación de esta política está en la Constitución Nacional, que garantiza en el artículo 77 el derecho a la enseñanza en lengua materna y en los comienzos del proceso escolar, y en el artículo 140 lo define como país pluricultural y bilingüe. O sea, en realidad debería ser pluricultural y también, bilingüe en su gran mayoría, pero también podemos considerarlo multilingüe. Y por su parte, la Ley de Lenguas 4251 de 2010 crea la estructura organizativa necesaria para el desarrollo de la política lingüística nacional, que en realidad desde la promulgación de la Constitución del 92 a esta parte se hicieron grandes avances en las cuestiones, sobre todo del estatus de la lengua y de ciertas cuestiones también del corpus. Entonces, si nos fijamos las líneas estratégicas trazadas dentro de esta política, podemos ver que
La primera línea habla del desarrollo de nuevos modelos curriculares para todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Y aquí es donde desde la academia, desde el Instituto Superior de Lengua, nosotros queremos proponer que esos modelos curriculares realmente contemplen al bilingüismo de una manera dinámica, que nuestras lenguas oficiales puedan no solamente ser lenguas enseñadas, en particular el guaraní, sino también convertirse en lenguas de enseñanza, especialmente para aquellos que hablan el guaraní como segunda lengua. Y por otro lado, si consideramos la gran población de niños y jóvenes bilingües ya en nuestro país, no es una meta que no alcanzable, o sea, se puede hacer y se tiene que pensar bien nada más cómo hacerlo. Y una de las cuestiones que nosotros queremos proponer como un eje fundamental para que esto suceda es la formación docente para la educación bilingüe, o sea, que se plantee a la formación docente desde la perspectiva del bilingüismo y que se formen a los docentes para ser docentes bilingües. Nosotros el programa de guaraní, de la licenciatura en lengua guaraní en el Instituto Superior de Lenguas tiene ese enfoque, pero creemos que ese enfoque se tiene que dar en las licenciaturas y profesorado de educación escolar básica, nivel medio, tercer ciclo, en todos los niveles. Instalación de comunidades de aprendizaje para la educación bilingüe, para el reconocimiento y ver la manera de cómo enseñar la lengua de una manera en que justamente se puedan aprovechar esos recursos, esos repertorios lingüísticos que traen todas las personas a la hora de llegar a la institución educativa. Avanzar en la construcción de propuestas curriculares de los pueblos indígenas, que si bien esto no está, digamos, dentro de lo que es el enfoque de esta presentación, también no se puede descartar los hablantes de todas las lenguas. Por eso el enfoque del translenguar y del bilingüismo dinámico lo que hace es justamente rescatar esos repertorios lingüísticos que tenemos todas las personas y poder utilizarlos como recursos para el aprendizaje. Y acá hablamos en la cuarta línea de implementar modelos de atención integral a la primera infancia acordes al contexto familiar, comunitario y lingüístico. Y aquí nuevamente se tiene que ver cómo valorar, cómo el docente puede valorizar, utilizar el conocimiento lingüístico de los niños y jóvenes para su aprendizaje. Y finalmente, la cuestión de las lenguas de señas y las lenguas extranjeras, que también son importantes, aunque este eje no es, digamos, que el enfoque de esta propuesta, de esta presentación, se trata más bien sobre el guaraní. Y entonces, sintetizando aquí la presentación, quiero hablar un poco de cuáles son las implicancias de todo esto, de estas políticas que se formularon en la propuesta de transformación educativa. Bueno, primeramente, como ya lo mencioné, formación docente para la educación intercultural bilingüe, que la formación docente apunte a que el docente pueda ser realmente un docente bilingüe que permita el aprendizaje en 2 o más lenguas y que podamos de esa manera potenciar el capital lingüístico de nuestros estudiantes. Los modelos bilingüísticos dinámicos, como ya les había comentado, contextualizados según la población de los estudiantes. Entonces, los modelos educativos, los currículos tienen que ser contextualizados de acuerdo a las comunidades, y para crear comunidades de aprendizaje se tienen que contextualizar. Luego, la proyección del guaraní como lengua de enseñanza en todos los niveles de educación, incluyendo en la educación superior. Yo soy una gran proponente de que realmente, si queremos que el guaraní eleve su estatus como lengua oficial en nuestro país, tiene que ser también una lengua de enseñanza en el nivel de educación superior. Y creo que existen las condiciones en algunos contextos para que esto se pueda dar. Es una cuestión también de voluntad política, voluntad institucional
de las instituciones de educación superior de poder realizar este salto cualitativo en la educación. Y finalmente, promover la investigación sobre la educación intercultural bilingüe desde las universidades e institutos superiores a través de propuestas de investigación y de fondos de investigación específicos para la educación y más específicamente para la educación bilingüe. Y con esto me despido de todos ustedes, agradeciendo a William Teo Pavabepe y sin antes invitarlos a todos a participar del tercer Congreso Paraguayo de Lingüística Aplicada los días 15, 16 y 17 de noviembre de manera virtual, y estaremos enviándoles en breve el llamado a ponencias. Pueden entrar en la página www.compla.org o escribir a uno de los correos aquí, a Valentina Canese o Graciela Aquino. A William Pavabepe, Maitei, que tengan un excelente fin de semana.